Estoy seguro que muchos de los hombres que nos escuchan en algún momento de su vida han escuchado la palabra desempeño y les ha ocasionado algo de nervio, incluso hasta sudar frío. La presión que esta palabra ha representado sobre las expectativas masculinas le ha dado algo como un contexto medio negativo para muchos de nosotros. Y por eso mismo hoy quiero hablar de este tema y sobre todo de esta palabra, para conocer de qué manera puede ser nutritivo para nosotros el hablar de desempeño en lugar de algo que preferimos evadir. Con todo esto en mente, hoy estaré conversando con un personaje muy interesante. Él es investigador del desempeño humano, fundador de la Academia de Liderazgo, Cultura y Desarrollo We4Leadership y autor del Amazon bestseller titulado No necesitas café. Demos la bienvenida a Gonzalo Díaz Báez. Bienvenido, Gonzalo. Vea, Ricardo, oye, qué padre presentación. Y ayer que me mandabas el tema y que platicamos a fondo, cuando me dijiste, hay que hablar de la palabra desempeño, me vinieron tantas connotaciones que nunca había pensado. La verdad, nunca lo había pensado. Y ahora que lo dijiste, dije, wow, sí puede tener muchos significados diferentes. Totalmente, y es algo que menciono y se me hace un tema importantísimo de tocar en este espacio que está totalmente enfocado en el trabajo del hombre, porque lo hemos escuchado mucho en la comunidad de hombres. El hablar de desempeño y cuando decimos, ¿qué piensas cuando hablamos de desempeño? Bueno, algunos, tal vez un 15, 20% llega a decir que el desempeño laboral, desempeño profesional, desempeño en mis proyectos, pero la mayoría se va por temas de sexualidad, por temas físicos, por temas de competencia, por temas de no ser suficientes en uno u otro, o depresión por parte de los padres, historias fuertes. Hay muchos contextos distintos, como dices, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de esto, me gustaría hacerte la pregunta, las preguntas de arranque que hacemos a todos nuestros invitados aquí en el podcast. La primera de ellas es para saber cómo estás, para conocerte un poco más en dónde estás, que esto sea una plática con una base auténtica, que no sea solo tú y yo hablando de un tema, sino que podamos conocernos un poco más, así como que nuestros escuchas nos conozcan un poco más. Así que me gustaría preguntarte, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué está presente para ti hoy en día, mental, emocional, físicamente? En este instante, de repente digo ahí que una es cómo estás y otra es cómo te sientes, ¿no? Ujú. En este instante me siento bien, pero estoy como ansioso, fíjate, eso es como lo que tengo ahorita. Estamos haciendo la planeación estratégica de la empresa y demás, y siempre como planear y proyectar me genera ciertos nervios, porque la fantasía de planear en un papel no es lo mismo que lo que va a venir. Entonces Claro. me genera un contraste ahí que yo he tenido una vida que ha tenido algunos momentos de la vida muy espontáneos, que planeas y te llega algo nuevo. Este, y entonces ahora me plantea un poco de ansiedad porque justamente acabo de terminar la planeación y traigo eso en mente en este momento, ¿no? Eso es lo que traía de humor. Ya entiendo que es algo que hemos mencionado aquí bastante de concéntrate en lo que puedes controlar, o sea, esa planeación, ver en lo que puedes, pero lo más seguro es que gran parte de eso caiga en situaciones que no puedas controlar, ¿no? En situaciones que Totalmente, cambien, te tengas que totalmente. adaptar. Qué bueno, muchísimas gracias por compartir esa parte. Y otra pregunta que te quisiera hacer para conocerte mejor es, ¿qué experiencia de tu vida, qué es lo que viviste en algún momento que en tu pasado te llevó a hacer lo que haces hoy en día? Fíjate que yo creo que la vida es más una conexión de momentos pequeños para dedicarte a lo que haces o para enfocarte a cosas que haces. Y, hay, y no necesariamente momentos extraordinarios que cambian todo. Sin embargo, yo creo que conecto dos puntos. Como a los 13 años, yo fui un niño muy introvertido y mi papá empujó mucho a que yo entendiera que era importante socializar con el mundo, ¿no? Hasta la fecha hay gente que no me cree, que me pone muy nervioso hablar en público, porque obviamente lo hago mucho. Ujú. Pero yo hago todo un ejercicio mental ahí para poder hablar en público, antes de hablar en público. Y y yo creo que ese momento me marca mucho la fecha, me parece muy relevante. Y cuando nace mi hija, que lo escribí en mi libro Amistad Café, vienen una serie de circunstancias muy complejas que, que me marcó para pensar mi vida desde otra perspectiva. Es decir, sigo haciendo lo mismo, pero no es lo mismo hacerlo con conciencia con conciencia. O sea,
al final ya muchas veces acaba siendo lo mismo, pero lo disfrutas diferente. Ujú. Y a partir de ahí, la vida me ha cambiado muchísimo. He visto muchos colores diferentes de la vida que nunca pensé que iba a ver. Ya, muchas diferentes perspectivas, ¿no? Exactamente, como que me pregunto todo el tiempo, ¿cuál sería otra perspectiva de lo mismo que veo? Ya. Y intento como ser muy empático con que hay un mundo que ve el mundo muy diferente, ¿no? Y que de repente puedes tú hablar de un tema que yo no tengo ni idea y hay que entenderlo desde otra perspectiva. Y creo que esos momentos me han marcado mucho eso y han orillado mucho a que en mi emprendimiento, en la empresa, en WeFor que fundé, en mi libro, en el próximo libro que sacaré, pues está impregnada este espíritu, ¿no? Como Ya. parte de... Me parece muy interesante que menciones esto de verlo desde diferentes perspectivas, porque justo al inicio mencionabas que ayer que te mencioné la palabra desempeño, pensaste en algunas perspectivas diferentes, ¿no? En diferentes contextos en que se pudiera tomar. ¿Nos quisieras compartir un poco qué fue lo que pensaste en ese momento que hablamos de la palabra desempeño? Y fíjate que el tag como tal que yo tengo en Instagram, que soy investigador de desempeño, fue la forma en que, de hecho dice desempeño humano, que esto creo que le puede dar un Ujú. contexto también bien diferente, pero fue la manera que yo pude expresar que en lo que yo investigo tiene que ver realmente con tres temas. Hábitos positivos, integrales, o sea, bienestar integral, lo que sería en inglés well-being, no wellness, ¿no? Como Ujú. well-being completo. Estudio liderazgo, o sea, es una parte de la investigación que hago, y el trabajo en equipo. Digamos que son los tres focos. Entonces, cuando yo hablo de desempeño, hablo pues de generar un buen resultado en esas actividades y un saludable resultado juntos, ¿no? Es decir, alcanzo el resultado, pero me siento saludable al mismo tiempo. Ya. Entonces, obviamente, al verlos de esta perspectiva, pues siempre infiero que la gente entiende que estoy hablando de que puedes alcanzar un resultado de manera sana, plena, emocionalmente sanos. O sea, no Claro. tiene que costarte la vida, tu trabajo o a una pelea, o no tienes que hacer ejercicio por estética, tienes que hacer ejercicio por salud y por buen desempeño, ¿no? Por poder Ujú. despertar de tu cama con energía, disfrutar la vida. Este es como mi punto, mi perspectiva, no punto de vista, es desde donde veo el desempeño humano, es donde lo estudio. Sin embargo, ayer que decías, la palabra desempeño puede tener muchos significados, dije, claro, güey, y nunca había pensado en el Ujú. desempeño sexual, en que puede haber a un niño que a lo mejor no con la palabra como tal, le exigen que tenga un resultado y se vuelve un efecto culto ahí. O sea, no te digo desempeño, pero como eres niño tienes que rendir al máximo y entonces el mal desempeño será clasificado en ese contexto que si lloras o te quejas de algo Claro. que te dolió o que te hizo sufrir, no estás teniendo un buen desempeño, lo cual eso no tiene nada que ver, ¿no? Ujú. De hecho, para mí parte del paquete de desempeño es el desahogo, por decirlo de esta manera. Eh, entonces dije, claro, por ahí puede haber otro canal de comunicación diferente. Luego lo pensé en una comparativa de géneros y dije, claro, o sea, pocas veces escucho la palabra desempeño en una mujer. O a lo mejor no lo usamos tanto, pero seguramente por ahí, pero dije, claro, no, a ellas no se les mide de esa manera. Y no estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente no es común. Y esto lo digo porque en WeFor, en la empresa que dirijo, tenemos un programa 100% para mujeres ejecutivas. Entonces, durante los últimos 3 años he podido como contrastar diferentes caras de la moneda y experiencias. Claro. Y mi conclusión es que todos, como humanos, acabamos con los mismos intereses, ¿eh? Ujú. Que es conectar, vivir padre, ¿no? Disfrutar. Pues tengo pocas de palabras y pocas más, por ejemplo, ¿no? Y bajo un sistema y un contexto de presión, ¿no? De presión de resultados, de alcanzar cosas, en lugar de lograr plenitud a través de lo que logras, que es bien diferente. Totalmente. Y me recuerda algunas historias que he llegado a escuchar que mencionan cómo desde muy pequeños algunos niños, tanto niños como niñas como cualquier persona, les han llegado a decir, llegan con una buena nota, con un 9 por ejemplo, en una escala del 1 al 10, llegan con un 9, llegan con una buena nota, con una nota muy satisfactoria de decir, saqué un 9, pero la presión que hay detrás sobre ese desempeño es, ¿por qué no fue un 10? Para empezar, no hay un reconocimiento y hay una presión por ser perfectos, por así decirlo, ¿no? Y eso lo he visto en muchos adultos que llegan
a decir, pues es que ahora cada que me hablan de desempeño en el trabajo me pongo nervioso, igual que como me ponía nervioso de llegar a casa con un 9.5, porque sabía que no había sido perfecto. Y sé que nunca va a ser perfecto y aún sabiéndolo, aún siendo consciente de ello, sigo sintiendo esa presión y ese miedo a ser juzgado por no serlo, por no llegar a ese punto, ¿no? Así que, como decías ahorita, el desempeño puede tener muchos contextos, pero también hay muchas historias, pasados, experiencias donde se vuelve algo que daña incluso la salud mental. En este lado, eh, se me hace bien importante mencionar la parte de cómo es que ese desempeño alrededor del tema del liderazgo ha tomado también, al menos en el pasado, ha tomado un contexto de ser antagonista de la salud personal, ¿sí? De ese cuidado propio. Como decías ahorita, que el liderazgo y el desempeño estén unidos al well-being, al estar bien. Muchas veces en lo más tradicional no se ha hablado desde ese punto. Ha sido algo muy diferente, como si un líder o una persona que está buscando un buen desempeño tenga fuerzas que dejar de lado el estar bien en temas personales, el que tiene que ser el trabajo primero y entonces no van de la mano. Son dos cosas diferentes. No sé si has visto un poco eso en el trabajo que has hecho. Sí, sí, oye, y de hecho, de algo que juego mucho en el tema de los trabajos, cuando observamos y platicamos y más, es la palabra desempeño. Digo, de hecho, existen evaluaciones de desempeño, ¿no? En los Ujú. trabajos. Y evidentemente lo que acabas de decir genera nerviosismo en su naturalidad. Y desde la empatía con mis congéneres, lo que sucede, creo, un poco de esto es, nunca se va a ser suficiente, porque las evaluaciones de este tipo están diseñadas para nunca ser suficiente, Ya. ¿no? Son tan veloces las evaluaciones tradicionales de, sí llegaste al resultado, pero ahora sigue esto. Ni siquiera hay un tiempo de saborearlo, ¿no? Y de Ujú. entender el paquete completo. Y creo que eso es lo que ha desconectado mucho el concepto profesional, que aunque creamos que hay todavía mucho volumen, todavía hay muchísimos negocios y muchísimos trabajos que todavía no se dan el tiempo de pensar en esto, o lo piensan, pero no es un valor, es Mm, una idea, ok. ¿no? Suena Una maravilloso, campaña nada más, ¿no? es una campaña exactamente. Y como tengo un colega, lo explica muy bien mi amigo, dice, ideales son aquellos que pones en un escrito. Mi ideal es que todos los colaboradores del trabajo estén bien. ¿Escuchas esto? Ujú, sí. Entonces cuando dices, ok, eso te va a costar 10 pesos. Ah, bueno, no tanto, pues que le echen ganas a ellos. Ah, entonces no es un ideal, no es un valor. Ujú. Oye, ¿va a costar 10 pesos? Lo hacemos por la gente. O lo hago por mí, ¿no? También, o me invierto a mí, ¿no? Este concepto creo que lo que tiene es que al eh, darle una visión puntual y no sistémica y no conectada con otros puntos, caemos como en una paradoja. Mira, hasta creo que voy a decir algo que suena inteligente. Adelante. Filosofando Caemos, aquí. caemos en una paradoja de que queremos lograr el alto desempeño, pero aislado de los otros puntos nunca vas a lograr el alto desempeño. Ujú. Es este impacto. Esto es súper interesante. Lo voy a poner un ejemplo real estadístico porque eso es lo que estudio. En el 2020, Gallup, una organización de trabajo muy famosa, hace un estudio sobre lo que es el nivel de compromiso emocional de las personas en el trabajo y el bienestar. Esto lo hacen ellos de toda la vida. Y toda la vida en las organizaciones y en la estadística que han medido está interconectado que mientras mayor bienestar en la organización, mayor compromiso emocional de las personas hacia el trabajo, exceptuando por el 2020 y nos muestra justamente esta paradoja. De hecho, le llaman The Wellbeing Paradox, Ujú. la paradoja del bienestar, donde las personas en el 2020 estaban altamente comprometidas con su trabajo, pero no vivían en bienestar. Y Mm. esto asoma muchísimas cosas que podemos platicar de investigación en el tema del bienestar y desempeño. Pero uno lo que asoma es, no podemos seguir midiendo puntos aislados en este tema. No podemos medir a una persona por su desempeño de vida porque le fue un día mal en el trabajo o en una calificación en la escuela. Cuando es buen hermano, buen hijo, buen familiar, buena persona en la calle, y resulta que como le fue mal en la escuela, pues tiene un mal desempeño. Ujú. Y le ponemos este peso. Y ya cuando lo transferimos al mundo profesional,
el día que me va mal en el trabajo, llego a mi casa, imagínate este escenario, ¿no? Todos los que me escuchan, imagínense que ustedes tienen esta situación, tienen 2 hijos, te fue terrible en el trabajo porque hubo una junta muy mala. De ahí partimos que hay un tema, una mala junta, no el trabajo completo. Llegas a tu casa y tu conclusión cuando estás recostado viendo el techo a punto de dormir, que no puedes dormir por este estrés, dices, qué jodido estuvo el día, qué mal me desempeñé, y empieza un dialecto interno. Oye, güey, pero llegaste y tienes 2 hijas que te recibieron con amor y tú las abrazaste con amor y te divirtieron y cenaste padre y saludaste a tu esposa o a tu pareja o hablaste con un amigo, en caso de que no sea el caso similar. ¿Por qué entonces el desempeño profesional marcó todo lo demás? Y creo que ese es el problema con la palabra desempeño en el masculino. ¿Sí? Está cargada a un solo efecto de la vida, el profesional. Claro. Y las personas estamos interconectadas. Cuando yo me voy a mi casa, sí me llevo los problemas del trabajo a la casa. Y cuando llego al trabajo, sí me llevo los problemas del trabajo, de la casa al trabajo. No podemos dividirlos. Yo no puedo llegar al trabajo y decirles, ay, fíjense, como se murió mi abuelita ayer y no me puedo traer los problemas de la vida aquí, pues a partir de la puerta para allá se quedan los problemas de que mi abuelita se murió. No, la pena la llevas. Y el Claro, desempeño profesional va a estar totalmente afectado por el desempeño que estás teniendo de vida en ese momento. totalmente. Y yo creo que ahí hay que suplantar algunas cosas. Sí, totalmente. Es algo que alcanzamos a ver en diferentes espacios por lo mismo que mencionas, ¿no? Buscamos tradicionalmente o tenemos este mito de que hay que dividir, hay que en el trabajo deja fuera tu vida personal. Aquí que no entre nada de eso, cuando eso está haciendo justamente lo que tanto queremos reducir hoy en día en sociedad, que es esa desconexión emocional, ese dividir y, ¿cómo decirlo? Partir esa personalidad propia hacia, este es el yo del trabajo, este es el yo de mi casa, este es el yo de este lado, y empieza a haber efectos psicológicos y emocionales fuertes a través de estas ideas, ¿no? Algo que menciona John Ehrman, un activista, por así decirlo, él era pastor y entrenador de fútbol americano y activista sobre el tema de la salud emocional y psicológica del hombre. Algo que menciona es que tradicionalmente se habla de 3 pilares, ¿no? Que han informado el valor del hombre erróneamente a través de la historia, que ha sido uno de ellos, la conquista, cuántas mujeres tenemos, cuánto sexo tenemos, etcétera. Otro, nuestro trabajo, éxito profesional, nuestra ganancia económica, va muy de la mano toda esta parte. Y otro, el poder físico, qué tan fuertes somos o qué tanto podemos levantar o diferentes formas en que eso se puede ver, ¿no? Y totalmente veo como la palabra desempeño está muy ligada a todos estos conceptos. Uno de ellos en el trabajo, si en el trabajo te va mal, ya estás siendo un mal padre, un mal hombre, una mala pareja, un mal novio, un mal lo que sea, un mal todo. Y si Sí, te va mal en la cama, también está haciendo mal en todo y lo extrapolamos a todos lados, ¿no? Así que ahí es, creo yo que es una manera en que podemos ver claramente que tenemos unos pilares erróneos de lo que define nuestro valor, que cosas claro. como el desempeño y cómo nos va en una cosa específica impacta todo lo demás, cuando irónicamente estamos intentando verlo como dos cosas separadas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que has visto tú, Gonzalo, en este trabajo que has hecho, que tenemos que empezar a hacer, no necesariamente como hombre, sino como cualquier persona, qué empezar a hacer para dejar de dividir esto, para empezar a integrar estas dos partes de nuestra vida para entrar en un enfoque de desempeño con ese well-being, con ese bienestar en realidad? Sí, me gusta mucho la pregunta porque la palabra que uso mucho en mi libro y que va a aparecer muchísimo en mi próximo libro, digo lo del próximo libro porque ya está prácticamente en proceso para este año, ¿no? Es Perfecto. palabra plenitud. Y Mm, la plenitud es con lo que venga en la vida, porque este es el paquete de la vida, eh, poder vivir con una buena forma, ¿no? De una buena forma. Entonces, plenitud no es que vivamos poca madre y que tenga energía todo el tiempo, como muchas veces pueden interpretarlo en mis redes sociales, sino es, tengo energía para alcanzar metas, pero también tengo energía para recuperarme y reconocimiento de mis emociones cuando viene una desilusión, ¿no? ya. Y creo que la palabra correcta, o sea, la que tendríamos que usar mucho,
es la palabra plenitud. O sea, ese creo que es la palabra más importante. Plenitud es, me siento bien mental, emocional y físicamente para rendir en lo que quiero y hasta donde quiero, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy chambeando y alguien me ofrece una dirección, pero yo no quiero ser director de empresa, yo quiero a lo mejor nada más ser un gerente por decisión propia. A lo mejor yo no quiero emprender, ¿no? Porque está de moda, ¿no? Quiero ser un colaborador. Y plenitud es que tomes con mucha conciencia eso. Oye, a lo mejor yo quiero cambiar el rol tradicional en mi casa y yo quiero estar más en la casa y quiero que mi esposa, que tiene una profesión que le va de poca madre, esté más en el trabajo, ¿no? Y yo no. Y tengo la libertad de decidir y de tener la energía para vivirlo, ¿no? Porque eso es lo importante. Buenos hábitos mentales, emocionales, físicos, para poder vivir esa decisión. Yo creo que ese es uno de los cambios trascendentales. Y lo otro que he visto mucho en un estudio que acabo de terminar, que de hecho terminé en diciembre, fue un estudio con diferentes organizaciones, empresas y organizaciones civiles, muy orientado a qué pasa con el desempeño en las organizaciones, porque hay muchos decires al respecto de esto, ¿no? Si eres más feliz, eres más productivo. Y si será o no será, a lo mejor no. Una empresa es más responsable de hacer que los demás, que la organización esté bien. ¿Y por qué el individuo no? Como que empezamos a cuestionar el por qué lo decimos tan cerrado en un cuadro. Y lo que descubrimos en la investigación es que está interconectado. Que una organización es tan responsable de cuidar de los que pertenecen a esa organización, como es responsable el individuo de llegar con bienestar a sumar a la organización. Claro. Esta bonita dualidad nos puede recordar lo valioso que debe de ser cuidarnos a nosotros mismos por el simple hecho de cuidarnos a nosotros mismos. Y que lo que tenemos que buscar es plenitud en lugar de un desempeño profesional medible, ¿sí? Pero Claro. la plenitud tiene un efecto de no medición, que es, ¿me siento bien o me siento mal? Y a eso se le llama, de hecho, bienestar subjetivo. Yo me siento feliz. Oye, pero estás gordito. Sí, pero yo me siento súper feliz, güey. Así, me gusta ser gordito, o me gusta ser muy flaquito, o me obsesiona ir al gimnasio, pero porque me siento feliz, no porque me priva de la felicidad. Eso se llama bienestar subjetivo. Entonces, las organizaciones donde se desarrolla el desempeño profesional, así como lo dices, ¿no? Así con esta carga que tiene, y la persona sí construyen un ente integral. La organización me va a viciar a mí y yo la voy a viciar a ella. Entonces, tenemos que decir por nosotros nuestro bienestar y también por la comunidad en la que pertenecemos, sea tu familia, sea tu trabajo y demás. Estas interconexiones son muy importantes. Y lo último que descubrimos para cerrar esto ahí, que es muy importante, es que los dos elementos más importantes que nos salió en este estudio era darle significado a lo que vivimos es súper relevante y darle significado es cómo vemos lo que vivimos, ni siquiera darle un propósito. Y la otra cara de la moneda es las buenas relaciones humanas. O sea, el relacionamiento es a veces mucho más importante que cualquier hábito de biohacking que yo haya dicho en mi libro primero. O sea, el relacionarte bien con los humanos. Por eso a mí cuando me invitaste al podcast, que me conquistó la invitación porque pues, hablar de masculinidad lo hablo más de la experiencia que es el conocimiento y de una masculinidad consciente. Dije, claro, güey, porque si yo tengo la oportunidad de tener mejor relacionamiento también con mis pares, puede transformar tu vida. Yo creo que puede, esto es una creencia porque eso no lo puedo medir en el estudio, pero puede transformar más tu vida, desempeñarte bien con tus pares y un buen relacionamiento, que el pensar en que te vaya bien en el trabajo. Y digo, sin querer te va a ir bien en el trabajo, ¿no? Pero el Sí. buen relacionamiento y la buena conexión y demás puede ser muy bonito. En algún momento escuché a uno de mis mentores decir, la calidad que tengas en tu vida, de la plenitud, de la felicidad, de lo que quieras en tu vida, está directamente ligado a la calidad de tus relaciones humanas. Eso, porque somos, para empezar, somos seres sociales. Así que nuestra base de qué es lo que rige nuestro bienestar, nuestra plenitud y nuestra felicidad es cómo nos relacionamos con nuestro entorno, en específico con las personas que nos rodean, con nuestra comunidad, ¿no? Y se me hace muy, muy bello y muy lindo que menciones esta parte de cómo es que poniendo la atención a esto,
muchas de las otras cosas se pueden empezar a acomodar. Esta parte que mencionaste de decisión propia. He escuchado a varios hombres que se han acercado y dicen, ok, tú hablas de poner en duda todo, ¿no? De preguntarte todo, un método muy socrático desde nuestra parte, de hacer preguntas para todo. Y llegan y me preguntan, a ver, si me cuestiono todo, significa que todo lo que estoy haciendo, aun si yo estoy a gusto con esta forma de hacer las cosas, significa que está mal porque nunca me los he preguntado. Y le digo, no, 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 no estoy aquí diciendo, no estamos diciendo que el que no te lo hayas preguntado significa que está mal lo que estás haciendo. No, significa que tal vez no lo estás decidiendo por tu cuenta, sino que lo estás copiando de algo más, lo estás adoptando, estás simplemente creyendo en ese modelo sin siquiera cuestionarte si es lo que tú quieres y lo que te trae plenitud. Puede que tengas 20 años haciendo las cosas con una estructura y de una forma específica, nunca te lo hayas preguntado porque lo adoptaste de como lo hacía tu padre, tu abuelo, las personas que te rodean en el trabajo, tu madre, quien sea. Nunca te lo habías preguntado y en el momento que te lo preguntas, tanto puedes decidir hacer algo diferente como puedes darte cuenta que sí, te gusta y eso te funciona. Y eso le funciona a la gente que te rodea también. No es que tengas que cambiar necesariamente eso, sino que tengas claro que eso que estás haciendo es por decisión propia y es lo que te va a traer plenitud, que no lo estás haciendo para encajar en lo que otros quieren que tú hagas, que otros te han dicho que tienes que ser o hacer, sino que tú lo decidas, porque eso es como ese lo que te lleva a esa verdadera plenitud, a ese yo estoy siendo lo que yo quiero ser y eso me está nutriendo y está nutriendo a quienes me rodean, ¿no? Porque no podemos nutrir a quienes nos rodean siendo alguien que no somos. Lo podemos nutrir mucho más siendo quien realmente somos, ¿no? Esa autenticidad, que he visto que hablas mucho de esa autenticidad en tu trabajo y aquí es donde quiero brincarme y más que brincarme, transicionar a, ya que estamos hablando de plenitud, ya que estamos hablando de una parte muy mindfulness, algo que hemos escuchado mucho últimamente y que quiero tocar aquí, que he visto que tú tocas, es la idea de tu mejor versión. Lo hemos escuchado muchísimo, como has escuchado lo de vibrando alto, lo de que tienes que tener la mente acá y que tienes que ser tu mejor versión. Últimamente he estado viendo muchas películas de Marvel porque me las estoy aventando en orden cronológico. Lo he escuchado varias veces en estas películas, que incluso desde la parte Disney, Marvel y todo, te dicen, yo lo que quiero es que seas tu mejor versión. Claro. Y tiene una buena intención, pero hay otra parte que tiene que ver con lo que decíamos ahorita de que ya solo estoy copiando el mensaje diciendo, quiero ser mi mejor versión. Ok, pero ¿cómo estás tomando esa perspectiva y desde dónde lo estás haciendo? Y algo que he visto que tú propones es hablar de tu versión más auténtica en lugar de tu mejor versión. Sí. ¿Podrías contarnos un poco de cuál es la diferencia y cómo es que uno puede impactar de una manera y otro de otra? Sí, fíjate, mira, al final del día, el concepto de tu mejor versión es un muy buen concepto, pero como todo, cuando se comunica mucho sin el fundamento, puede perderse en el andar, ¿no? En el libro de Tiende tu cama, este general hace una mención muy interesante al concepto de tu mejor versión, que es cuando las cosas se ponen muy difíciles, ¿no? Cuando estás en la guerra, en este caso que describía, y estás en una situación totalmente adversa, pues lo único que te queda es buscar tu mejor versión y utilizarla para seguir adelante. Lo usa como un concepto más de resiliencia, Ujú. que de cómo lo hemos convertido, creo que últimamente socialmente, que es de una búsqueda continua agotadora, ¿no? Esta búsqueda de tengo que ser lo mejor posible y creo que hemos caído en un vicio de pues nunca vas a ser suficiente. Pues. Ese es el tema. Eso implica un estatus de futuro y no un estatus de vivencia y experiencia. Entonces Yeah. todo el tiempo estoy pensando en lo mejor, y yo me he topado con esto durísimo. O sea, la realidad es que he evolucionado mucho en lo que creía hace unos años y lo que creo hoy. Y, y es desgastante, porque al final del día nunca vas a ser suficiente. Si Claro. es una metafísica, nunca va a ser suficiente porque falta algo, ¿no? Porque hoy no fui al gimnasio hoy, quedé mal, ¿no? Con mi propia meta y ya no estoy siendo mi mejor versión. Pues no, güey, pues tenías que descansar y tu cuerpo te lo pidió eventualmente. Ujú. Y creo que esa transgiversión es el problema. Y tu versión más auténtica, que es un poco lo que digo, es, no, lo único que quiero es rescatar eso.
Y algo muy similar a lo que acabas de decir. Todos crecemos por ejemplo. O sea, tu personalidad se formó de ejemplo, ¿sí? Ujú. O por imitación o por contraste, ¿no? Ya. Viste algo que te gustaba, lo copiaste. Viste algo que te disonaba y tus valores dijeron, esto no me gusta, que hiciste lo contrario. Ujú. Prácticamente, socialmente nos creamos así, todos. Sí. Replicar, Todos. O exponer. sea, Ujú. replican todos. Pero lo importante es construir la conciencia de eso. Y de hecho, en el último escritito que por ahí ponía esto era, busca ser tu mejor versión, buscando eliminar lo más posible los sesgos naturales que vamos a tener de lo que nos dijeron, de lo que vemos, de lo que leemos y de lo que creo hasta ahora. Y al buscar ser esta versión más auténtica, que fue la frase correcta que utilizaba, pues por lo menos estás viviendo en este instante esa versión. O sea, yo en este instante hablando contigo soy la versión más auténtica. Esto no quiere decir que no quiera progresar. Quiere decir que en este instante soy la versión más auténtica, que tengo metas para mi futuro, pero a este momento son las únicas que puedo vivir. Ujú. Y que la que me genera ansiedad hacia el futuro y que tengo que ser mejor para el futuro, pues sí, quizás sí, esa mejor versión tiene que pasar. Pero nada más puedo ser el güey que soy ahorita. Ujú. Que mañana a lo mejor piense diferente, a lo mejor. Pero Total. nada más puedo ser esa persona en este instante. Claro. Y la otra siempre es una comparativa. Y de hecho hay un estudio muy interesante, porque esto se une mucho al tema de la felicidad. Ujú. Y hay un estudio que dice que si nosotros estudiamos constantemente la felicidad personal en comparación, es decir, si todos los días Ricardo se evalúa qué tan feliz soy con respecto a ayer, es posiblemente que tengas un momento en tu vida que va a marcar que nunca vas a ser tan feliz. ¿No? El día que te casaste, wow, güey. Y como todo lo comparas con eso, hoy soy feliz, pero no tanto. Entonces, hay ahí también un estudio muy padre que te va explicando pues si todos los días me comparo con mi mejor versión, pero yo sentí que yo fui la mejor versión cuando tenía 20 años y hoy ya no lo soy, entonces voy a ser muy, muy infeliz. Mm. Cuando a lo mejor lo que tengo que saber es, yo este Gonzalo de 37 soy mi mejor versión o mi más auténtica versión en este momento. No puedo ser el de 20 y no sé quién va a ser a los 50. Ese es como el dialecto. Ya a niveles profesionales, que esa es la otra parte de la versión más auténtica, hay algunos estudios que ayudan un poco a distinguir cuáles son tus virtudes más características y demás, como para orientar en cómo te desempeñas todo el tiempo, ¿no? En términos de relacionamiento, y cuáles son las diferencias de Ricardo y cuáles son las mías, y cuál es la energía de Ricardo y cuál es la mía, y también ayuda a quitar algo bien padre, el tema de la autenticidad. Ya no me tengo que comparar con Ricardo, ¿no? Porque Ujú. Ricardo tiene una mente socrática, reflexiva y demás, y a lo mejor yo tengo una mente práctica y, y de experimentar. Oye, ¿es mejor método el de Ricardo o el de Gonzalo? No, simplemente hoy reconozco que este es el mío y este es el tuyo. Y quita esa comparación tan ruda que hay, yo creo que con todo el mundo, pero también en los hombres te vas comparando. En lo escondido, aunque no lo digamos. Sí. Sí, eso es algo bien fuerte. Ayer justo estaba hablando con una cliente que quería principalmente entender un poco de qué es lo que pasaba del lado de su pareja hombre, que, que parecía que siempre se estaba comparando en todo, vaya, sin decir nombre de esta clienta, claro, por temas de privacidad, pero lo que mencionaba es que este hombre tiene un gran poder económico, por así decirlo, una buena posición económica, una buena posición laboral, profesional, y que a ella le gustaba mucho él, pero notaba cómo él estaba intentando siempre demostrarle a ella que él era mejor que los demás hombres. Y si en algún momento veía que no lo era, por ejemplo, que veía que un hombre era algo que no podía controlar, era más alto que él. Sí, tan sencillo como eso, ¿no? O tan complicado como eso, pero que era más alto que él, entonces no podía hacer nada y ahí entonces su forma de relacionarse cambiaba y era como se ponía más, se hacía más pequeñito y simplemente estaba como inseguro y como que no se sentía tan bien, como que basaba ese valor propio en esa comparativa y creo que tiene un valor muy fuerte esto que nos compartes porque sin duda es algo que cultural y socialmente, si bien hay un contexto biológico que hemos hablado en el tema
en la parte del podcast y del proyecto sobre cómo natural y evolutivamente hemos desarrollado esa comparativa entre miembros masculinos de una comunidad. Un contexto social y cultural tiene un impacto también muy fuerte en el que como hombre tienes que saber arreglártelas tú solo, como hombre tienes que solucionar los problemas de la familia, como hombre tú no tienes que ir y pedir ayuda, sino que tú te las tienes que arreglar y tienes que arreglar los problemas de tu familia, ¿no? Así que se encasilla en un contexto, en una expectativa que te lleva a compararte todo el tiempo para saber si lo estás haciendo bien. Ok, ¿cómo lo está haciendo el otro? ¿Cómo lo está haciendo allá? Si a él le está yendo mejor, si él se ve más feliz, si él se ve más esto. Y como decías ahorita, eso nos lleva a cualquier lado menos a estar contentos con lo que tenemos, a estar agradecidos de eso que tenemos o estar plenos de alguna manera y aceptar. Creo que esa es una palabra, desde mi perspectiva, es una palabra que puede ser muy importante aquí para poder estar en este momento presente y saber que la versión que soy hoy ya es, esto es algo que me dijo Camilo Rusi en algún momento, un invitado que tuvimos aquí, que decía, yo ya soy mi mejor versión de este momento porque no hay otra en este momento, es la única que hay y yo voy a trabajar, sí, en mejorar y crecer y demás, pero en este momento yo soy mi mejor versión y no hay ninguna otra en este presente. Así que en ese espacio me está requiriendo de aceptar quién soy yo hoy, qué es lo que estoy viviendo yo hoy, cuáles son mis circunstancias, mi contexto, que hay muchísimo de ese contexto que no puedo controlar. Y entonces tengo que aceptar y permitirme estar en ese contexto. Pero para eso creo que resuena mucho algo que decías al inicio, que es, hay muchas cosas en esa planeación que queremos controlar y cuando se sale de ese control, cuando son cosas que no podemos controlar, lo tomamos desde esa presión a tener que controlarlo todo como algo que me dice, no estoy siendo suficiente, no estoy siendo el hombre que debería ser, no estoy siendo ese padre que debería ser, ese esposo, ese novio, o ese hermano, ese hombre que debería yo ser. Así que vaya, aquí estoy ya sacando muchas ideas que siento que resuenan en todo esto por lo que he escuchado Sí. y que creo que en este trabajo de tu versión más auténtica nos puede ayudar mucho el verlo desde esa perspectiva que tú nos estás proponiendo. Sí, y quiero complementar un pedacito, fíjate. Insisto, como que las personas crecemos también por un labor social, es decir, sí hay un punto de comparativa, porque de repente no hay que irnos al otro polo, ¿no? Que Ujú, el observar nos puede ayudar a poner una nueva meta, claro. a decir, eso que esta persona tiene, me gusta la idea, o sea, me gusta esa forma de vida y entonces la veo y a partir de ahí a lo mejor establezco algunas metas, porque el progreso es parte de la vida. Entonces, Ujú. me pongo unas nuevas metas y voy a crecer. Pero lo fregón de esto, fregón significa bueno, ¿eh? Porque el otro día alguien me regañó en otro país de, ¿por qué me quieres insultar? No, fregón, bueno. Para No los que te escuchan. preocupes, aquí somos de México. Sí, no, pero seguramente te va a escuchar de otro lugar. Fregón es bueno. Lo fregón de esto es que el reconocimiento de mis habilidades, mis cualidades, mis capacidades y lo que tengo control me puede permitir apreciar lo que tiene el otro, que es muy diferente a comparar. Y entonces yo veo ahorita a Ricardo y el otro día estaba repasando todo tu contenido y decía, güey, qué bien organizado está esto, cabrón, ¿no? Ya lo veo no como una comparativa si el mío está mal o no, ya es una apreciación de qué puedo aprender para organizar con un buen ejemplo. O sea, lo que estoy viendo, Ricardo, es un buen ejemplo. Ya no es una comparativa de si voy atrás o adelante, Ricardo. Güey, hay un trabajo impecable. Quiero saber cómo en mi tema puedo tomar esas buenas prácticas. Y cambia totalmente la forma de verlo. Obviamente no voy a poder ser igual de alto que otra persona, ¿no? Pero sí voy a poder tener la disciplina de ejercicio, de cuidarme, de relacionarme, de querer, de amar, porque puedo apreciarlo, porque ya no se volvió comparativa. Y eso puede hacerte progresar, yo creo que agigantadamente. Ya. De cierta manera, lo que dices ahorita me resuena mucho con el contexto de lo que decías de no hay que llevarlo a ningún extremo, porque cuando lo llevamos al extremo es cuando empieza a ser todo menos nutritivo para nosotros, ¿no?
y hablar de tanto como decíamos al inicio, la palabra desempeño como algo bueno o algo malo, como algo necesario o como algo negativo, puede que nos esté llevando a los extremos, o hablar de comparativa como algo malo o como algo necesario, también nos puede llevar a algo que no nos haga bien, ¿no? Así que creo que lo que me resuena aquí es pensar, y creo esta es la propuesta que hago aquí, pensar en que hay una gran diferencia entre la comparativa competitiva y la comparativa adaptativa, Claro, como una comparativa para, sí, me estoy comparando a ver dónde estoy yo o qué está haciendo esa persona, qué es lo que puedo adoptar y adaptar de lo que veo en esa persona a mi vida para darle un plus, no para ser mejor que esa persona, sino para yo mejorar en mi versión auténtica de hoy en día, ¿no? Y claro. eso es adaptativo más que competitivo, de voy a adaptar esto, estoy viéndolo para ser mejor que él. Tal vez la otra persona ni en cuenta de que tú te estás comparando con él, ¿no? Y lo Sí. único que nos pueda nutrir aquí sería una comparativa adaptativa. No sé si suena ese Totalmente. concepto que estoy inventando aquí. Totalmente, ¿no? Exactamente. O sea, esta capacidad de comparación también, insisto, también saludablemente sirve para un progreso. O sea, eh, si te gustan las Olimpiadas, ¿no? Y te gusta ver 100 metros planos, Ujú, ¿por qué cada las Olimpiadas o cada dos vuelven a romper un récord que parece imposible? Porque existe la marca. Si no existiera la marca, correríamos a 12 segundos. O sea, es claro. decir, si la persona no conociera que hay una marca inferior a 10 segundos y pensara que es de 12 y nadie le dijo que hay una de 10, va a correr a 12. Ujú, exacto. Entonces, esa comparativa saludable y poner esas varas saludables generan progreso, siempre y Ujú, cuando no sustituya tus, tus deseos auténticos, ¿no? claro. Y ahí entra este factor que mencionabas en algún punto de, pues hay que ser conscientes de qué es lo que estoy sacando de esto, ¿no? ¿Qué es lo que estoy obteniendo de esto? Si esta comparativa me va a nutrir y ayudar, o esta comparativa me está haciendo verme como menos o no suficiente. Exacto. Y ahí está la pregunta, ¿de qué manera lo puedo tomar que me ayude a crecer o me ayude a aceptar lo que tengo hoy en día y sentirme bien y pleno con ello, ¿no? Exactamente. Gonzalo, esto que nos estás compartiendo se me hace algo muy bueno, algo buenísimo, algo que nos puede nutrir mucho. Creo que yo puedo aprender muchísimo de todo esto. Sin duda voy a estar leyendo tu bestseller y el próximo que vas a estar lanzando. ¿Cómo se llama el próximo libro que vas a lanzar? ¿Ya tiene nombre? Híjole, todavía no lo puedo decir porque todavía no estamos seguros del nombre, Ah, ok, ok, perfecto. Pero algo para no específico. confundir. Pero en mis redes siempre estoy compartiendo avances y creo que ya hay un norte. Vale, perfecto. ¿Nos puedes compartir tus redes para todos los que quieran seguir tu trabajo y quieran trabajar contigo directamente? Sí, claro que sí. En todos lados me pueden encontrar como Gonzalo Díaz Báez. Normalmente los apellidos están juntos o con guión, pero prácticamente todos los arrobas es Gonzalo Díaz Báez. Soy mucho más activo en LinkedIn, la red profesional, y en Ujú. Instagram. Y en TikTok nada más publico videos que me ponen de buenas. Buenísimo. Ahí no Eso es lo hablo de mejor. nada, de nada, nada más pongo los videos que digo, ah, mira, esto está divertido para que se diviertan. Sí, un poquito de dopamina ahí dándole hacia abajo, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues Gonzalo, muchísimas gracias. Para los que nos están escuchando, voy a dejar las redes de Gonzalo y su trabajo en los enlaces de la descripción para que puedan acercarse a él, para que puedan seguir sus redes o trabajar directamente con él de alguna manera, si lo ven así conveniente para ustedes. Y bueno, Gonzalo, te mando un gran abrazo. Te agradezco este espacio de verdad. Creo que es algo muy necesario lo que estás haciendo y muy útil, muy nutritivo para todos, por ese well-being que todos necesitamos, ese bienestar y plenitud. Así que te agradezco y te felicito por lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Ricardo. En verdad he disfrutado mucho, estoy disfrutando mucho el contenido que traes y que siga así. Así seguirá. Pues muchas gracias a todos. Les mando un abrazo, que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós.